Buenos días, seamos todos bienvenidos. Qué gusto volverles a ver a este nuevo servicio, hoy 27 de septiembre. Bienvenidos seamos a nuestra iglesia, Comunidad Bíblica de Cabo San Lucas. Los hermanos visita que nos están aquí con nosotros, hermanos que están en sus casas, sean bienvenidos. Hoy es domingo, hoy es el día hermoso, el día maravilloso, un día para darle gracias al Señor, un día de gratitud, un día en el cual podemos reunirnos como hermanos, podemos estar aquí juntos, podemos convivir y en un solo sentir alabar a nuestro Dios. En el Salmo 100 nos exhorta a la gratitud, ese es el título, exhortación a la gratitud. Si me pueden acompañar, de favor, Salmo 100. En sus casas también, si me pueden acompañar. Y nos dice, Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Dice ahí, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oremos. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio de tenerlo a usted, Señor. Gracias por el privilegio de poder nosotros llamarlo Padre. Gracias, Señor, porque usted es un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre que hemos visto su provisión, que hemos visto su cuidado y sabemos que es un Padre fiel. Gracias por esta semana que ha transcurrido. Gracias porque en nuestras alacenas hemos visto su mano poderosa en nuestra salud. Gracias, Padre, por nuestra familia. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Muchas cosas tenemos que agradecerle, Señor, pero gracias por su Hijo Jesucristo que vino a este mundo y nos ha dado salvación y vida eterna. Gracias. Queremos poner en sus manos este servicio que es para usted, usted que es digno de recibir toda honra y toda gloria. Le damos gracias en esta mañana en el precioso nombre de Cristo, Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y alabemos a nuestro Dios grande y maravilloso. Pueblo suyo somos todos y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabanle, bendecir
Aleluya, gloria a Dios. Bendecid su santo nombre. Cuán grande es nuestro Dios, qué grande es el amor de Dios. En Primera de Juan nos dice en capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Alabemos a nuestro Dios. Qué grande amor tú nos has dado, amor sin condición nos has brindado, que tú al morir crucificado nuestra redención habías comprado. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo debía de pagar. Tu sangre se derramó, lavó nuestras culpas. Y ahora con gratitud te amamos, Señor. Vengan a mirar sus tiernas manos, te dieron forma al sol y a las estrellas, heridas con dolor, con gruesos clavos, se extienden con amor para salvarlos. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo debía de pagar. Tu sangre se derramó, lavó nuestras culpas. Y ahora con gratitud te amamos, Señor. Y ahora con gratitud te amamos, Señor. ¿Cómo no amar a ese Dios maravilloso? ¿Cómo no amarlo? Si Él sin pecado y sin mancha se dio en sacrificio por nosotros. Él, antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos conocía. Él sabía nuestra condición. Y más sin embargo, Él, en su infinita misericordia y siendo un Padre amoroso, decidió subir a esa cruz, decidió sacrificarse, decidió ser ese cordero sin mancha. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Alabemos a ese Cordero maravilloso, alabemos a ese Cordero, a ese Padre amoroso. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios grande, y Él es nuestro pastor. Él es el que guía nuestro camino. Él nos lleva por esos campos delicados. Él está ahí siendo un Padre fiel, un Padre que está guiándonos. Alabemos a nuestro pastor de pastores, alabemos a nuestro Dios maravilloso.
Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. ¿Cómo no agradecer a ese pastor? ¿Cómo no honrarlo y cómo no alabarlo? Oremos, hermanos. Majestuoso Señor, bondadoso, piadoso, fiel. Gracias, gracias por tanto amor. Gracias por las ricas bendiciones que tenemos en usted, Señor. Gracias por ser ese pastor que nos guía, por ser ese Padre bondadoso, por ser nuestro caminar, nuestro guía, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Gracias por su palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar esas verdades. Gracias, Señor. Gracias por este día, por este servicio que es para usted, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Alabemos a nuestro Dios. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el fin.
contemplar tu misericordia. Quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Eres mi Dios. A eso venimos hoy, hermanos, a postrarnos y alabar a nuestro Dios. Podemos tomar asiento. Continuando con el servicio, tenemos el tiempo de las ofrendas y los diezmos con nuestro hermano Israel. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Vamos a tener la lectura del día de hoy, hermanos. Dice así: los profetas del Antiguo Testamento expusieron la verdad de que todas las riquezas provienen de Dios. En Ageo 2:18 nos dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Porque Él nos da el poder para hacer las riquezas. Él no solo ha creado la materia prima para todas estas cosas, sino también nos ha dado la capacidad física y mental para ganar esas riquezas y saber usarlas. Vamos a Deuteronomio 8:18. Nos dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Tales esfuerzos se encuentran todos dentro del marco del propósito creativo y del plan soberano de Dios para el uso de la humanidad, de las grandes riquezas de toda la tierra. Y en 1 Corintios 1, 4, 7 nos dice: gracias doy a mi Dios por siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todo es de Dios, pues vamos a dar a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amado Padre, ante todo le damos las gracias, Señor, porque nos ha permitido este grandioso tiempo, Señor, de poderle alabar, de poderle servir, Señor, porque sabemos que usted es Rey, usted es el Dios Todopoderoso que nos da la habilidad, Señor, para poder crear tantas cosas aquí en este mundo, Señor, pero sabemos que todo es de usted
para usted, Padre. Le pedimos, Señor, que bendiga los trabajos, las manos que sustentan los hogares, Señor, y a cada uno de los hermanos, Señor. Siga bendiciendo este tiempo, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tenemos nuestro tiempo de predicación con nuestro pastor. Muchas gracias. Bueno. Bien, pues buenos días, hermanos. Nuevamente, como han estado comentando los hermanos, un tiempo para estar alabando al Señor. Qué bueno que podemos estar aquí reunidos como iglesia y qué bueno que nos pueden seguir ahí a través de la transmisión, Facebook, el programa. Vaya, ahora la tecnología se presta para tantas cosas y qué bueno que sea para una de estas una buena, ¿verdad? Es que bueno que estemos juntos alabando al Señor. Gracias a los hermanos de la alabanza, gracias también a nuestro hermano Arturo por dirigirnos, nuestro hermano Israel ahorita también con las ofrendas. Y bueno, vamos a tener este tiempo del sermón. Quiero iniciar con la pregunta, e inmediatamente después de la pregunta irnos al texto bíblico que nos corresponde, pero esta es la pregunta. ¿Sabe usted cuál es el costo de seguir a Cristo? ¿Sabe usted cuál es el costo de seguir a Cristo? Alguien decía, a veces nos gusta leer las letras principales donde nos habla Cristo trayendo orden a nuestro hogar, ayudándonos, dándonos fuerza, consuelo, misericordia, gracia. Pero hay unas letras chiquitas abajo que nosotros las vemos chiquitas, pero Cristo nunca anduvo omitiendo nada, ni disfrazando, ni ocultando, siempre habló las cosas bastante claro. Y nos enseñó cuál es el costo de seguirle. Hay un costo alto que se tiene que pagar por seguir a Cristo. Si nosotros decimos somos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, hay que saber cuál es el costo. Y espero que mediante la porción bíblica tengamos una conciencia más clara de qué significa, cuál es ese costo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que si tienen su Biblia, por favor acompáñenme al Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Y nuestra sección es algo larga, del versículo 14 al versículo 29. Así que no vamos a poder entrar en detalles, que tampoco son muy necesarios muchos detalles, pero sí vamos a poder ver los grandes aspectos que se mencionan en este pasaje. Si usted encuentra esta cita, por favor le invito a que me acompañe poniéndose de pie. Aquí los hermanos que están aquí en la iglesia. Y voy a leer esta porción mientras, por favor, usted me sigue con su vista. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo del 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes:
no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, leemos este pasaje y si aceptamos que estamos leyéndolo como un relato verídico, si aceptamos que esto realmente ocurrió y que de alguna manera prefigura el sufrimiento de todos aquellos que le siguen, Señor, vaya, esto nos aturde, es duro y difícil, pero nos revela qué tan grave es la corrupción del pecado y qué tanta enemistad hay entre el reino que usted trae aquí entre nosotros y lo que vemos alrededor de nosotros. Oh Señor, por favor, llene a sus hijos, Padre, de coraje, de deseo por servirle al costo que sea, porque usted, Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a dar su vida también por nosotros. Guíenos en este tiempo y que nuestros pensamientos estén orientados a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Pues, hermanos, hemos llegado ya, estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, y a través de esta secuencia que hemos llevado en la serie de predicaciones del Evangelio de Marcos, hemos podido notar cómo el nombre de Jesús ha empezado a hacerse notorio, especialmente en lo que es la región de Galilea, allí al norte de Jerusalén. Y nosotros tenemos esta porción de la muerte de Juan el Bautista, si en sus Biblias tienen este encabezado seguramente. Esto sucede justo después de que el Señor envía a sus 12 discípulos, como vimos la semana pasada, para que ellos fueran predicando este mensaje del reino. Y es muy interesante porque aquí encontramos una intercalación más en el relato del Evangelio de Marcos. Hemos notado que cuando Marcos nos rompe la sección metiendo una historia en medio, no es simplemente porque a él se le pasó, sino porque esta historia complementa lo que va a suceder. Vamos a ver en la próxima predicación con nuestro hermano Robert que los discípulos llegan y traen informes de cómo les había ido. Pero noten ustedes que en la mitad de este transcurso entre que ellos van y regresan está la muerte de uno que sirvió fielmente para la causa de Dios, aquel que preparó el camino para el Señor. Así que esto nos deja ver ya un poquito la idea de qué sucede con aquellos a quienes Dios envía para su servicio. Nos da una pequeña idea. Así los discípulos llegan gozosos diciendo: los demonios se nos sujetaban,
pero al final del día también hay un costo muy alto por el servicio al Señor. El Señor estaba atrayendo la atención de las personas, como mencioné hace un momento. Su fama estaba difundiéndose y los discípulos que fueron enviados estaban contribuyendo para ese propósito. Una de las personas que se enteró de la fama de Jesús fue el rey Herodes. Y aunque había muchas personas que estaban conociendo a Jesús, ellos no estaban acertando en cuál era la identidad de Jesús. ¿Quién es Él? Era la pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús? Y de ahí entonces que también quiero señalar antes que nada esto que es muy importante. La gente suele ignorar la identidad de Jesús. No solamente en aquellos días, pero en el día de hoy la gente suele ignorar la identidad de Jesús. ¿Quién es realmente Jesús de Nazaret? Mira ahí en los versículos 14 al 16 nuevamente. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y miren lo que decían. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Y volvemos a Herodes, dice, al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Noten ustedes entonces ahí, para Herodes, Jesús era Juan el Bautista resucitado. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Es verdaderamente un misterio. Pero por lo que dice más adelante, parece ser que el hecho de que tuviera poderes milagrosos Jesús como para sanar y algunas otras cosas, lo atribuía a Herodes a que era por causa de que Juan había resucitado. Vemos otros que dicen que era Elías. ¿Por qué Elías si Elías fue arrebatado al cielo? Pues precisamente por eso, como Elías no había muerto, algunos pensaban que Elías iba a volver. Y si ustedes leen la profecía de Malaquías capítulo 4, pues ahí habla de que Elías vendrá, será enviado. Entonces había gente que pensaba: Jesús es este Elías que Dios había mandado. Y algunos otros del grupo decían: es un profeta, uno como Jeremías, uno como Ezequiel, uno como los profetas antiguos. Pero la pregunta sigue estando en el aire, ¿no? ¿Quién es realmente Jesús? Y en el día de hoy la pregunta sigue estando en el aire. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice usted que es Jesús? Bueno, si nos vamos caminando por la calle y vamos hablando con la gente, le decimos a las personas: Señor, señora, ¿quién dice usted que es Jesús? Vamos a escuchar: ¿es Dios? Vamos a escuchar: ¿es el Hijo de Dios? Vamos a escuchar: ¿es el Cristo? ¿Es el Redentor? ¿Es el Salvador? Y si vamos en una opinión más pobre, una opinión pobre acerca de Jesús, de lo que la gente dice, diría: era un líder revolucionario. Y algunos que lo desechan por completo dicen: Jesús era un mito, alguien que sí pudo existir, pero que la tradición de la gente lo exageró hasta convertirlo en un Dios. La pregunta que debemos de hacernos después de preguntarnos quién decimos que es Jesús es: ¿en qué nos basamos para decir que Jesús es lo que nosotros hemos dicho que es? ¿En qué nos basamos nosotros? Usted ha visto seguramente en la televisión que cuando es tiempo de campañas políticas o tiempos difíciles en la política, normalmente alguien va grabando si hay una manifestación, si hay gente que está en contra de cierto gobierno, de cierto candidato. Los periodistas están grabando ahí a la gente que está haciendo la manifestación y les hacen la pregunta: bueno, ¿tú qué opinas de tal candidato? ¿O tú qué opinas de tal presidente? ¿No? Y la gente fácilmente dice: es un ladrón, es un corrupto, es un mentiroso. Pero después el periodista le dice: ¿puedes darme una prueba de eso?
Un hecho histórico que tú puedas señalar que Él es así. ¿Han notado ustedes que casi nunca hay alguien que dé una respuesta concreta? Y se ve ridículo la gente, porque están acusando a una alta autoridad y no tienen fundamentos. Pero lo dicen con un odio, como si ellos mismos hubiesen sido agraviados por el presidente o el candidato a la presidencia. Pero a ver, muéstrame una prueba. No la hay. No la hay. Y no digo que no la haya, sino que en ese momento ellos no saben ni qué decir. No le pase eso a usted, querido hermano. No le pase a usted eso, querido amigo. Porque lo que está en juego no es poca cosa. Las personas van a pasar una eternidad, ya sea en la presencia de Dios, o como vimos ahora en 2 de Tesalonicenses, sin Dios, sin su bondad, sin su misericordia, en castigo completo. Solo por eso, ¿quién es Jesús? ¿Y qué has hecho con Él? Entonces no es poca cosa poder defender y sostener que si tú crees, si yo creo en Jesús en cierta manera, entonces lo debo de sostener con hechos. Nosotros no podemos contarnos, como lo mencioné, entre aquellas personas que dicen, yo digo que Jesús de Nazaret fue así, pero no lo pueden sostener. No hay algo tan importante para nosotros como llegar al fondo de saber quién era realmente Jesús. La fe en las Escrituras, hermanos, no es descrita como un salto al vacío. La fe, como yo veo en las Escrituras que es descrito, es razonable. Es decir, Dios no nos está diciendo aviéntate un hoyo, sino Él nos está dando pruebas para que nosotros podamos entender y podamos aceptar y reconocer lo que Él dice. En aquellos entonces, las pruebas más importantes que se presentan son el testimonio de las personas. Y hay gente que objeta, es que no podemos creer nosotros en el testimonio de gente que escribió hace 2000 años. El asunto es este: si yo le mando un mensaje y en ese mensaje le digo, la semana pasada fui a la playa con mi familia, usted seguramente no se va a poner a cuestionar y decir, no, ¿será que sí? ¿Habrá ido? Usted lo asume, dice, pues me lo está diciendo, que bueno, y la pasaron bien, y se puede continuar con una conversación. Ahora digamos que nuestros teléfonos por ahí se pierden y después de 2000 años alguien los encuentra, los puede volver a activar y ve ese mensaje. Fui a la playa hace una semana. ¿Es menos creíble porque pasaron 2000 años? No lo es. Si en aquel momento se aceptó directamente, ¿por qué pasando el tiempo tiene que ser diferente? Pero hay personas que objetan y dicen, pues es que no puedes comparar una ida a la playa con un suceso sobrenatural, como que Jesús caminó en el mar o como que resucitó. Eso sí son cosas que están fuera, están por encima de lo natural. Pero sucede una cosa, la gente niega lo sobrenatural, pero jamás se pone a pensar, ¿qué implica negar lo sobrenatural? Si yo niego que hay cosas sobrenaturales, lo único que me queda aceptar es que usted y yo somos unos paquetes de energía que andan deambulando por este mundo de energía, en este universo de energía. Es en serio, eso es lo único que nos queda, porque al final del día la materia es energía. Y si nosotros rechazamos lo sobrenatural, tenemos que dejar a un lado la Biblia y tenemos entonces que creer que una explosión en algún momento llegó a originar todo lo que nosotros vemos y darnos conciencia y darnos capacidad moral y todas estas cosas. Eso es lo único que nos queda para aceptar. Así que
estemos conscientes qué dejamos cuando decimos es difícil creer en lo sobrenatural. Perdemos mucho. Así que es razonable pensar en lo sobrenatural, porque inclusive no creer en lo sobrenatural exige fe. Muchos científicos que creen en la teoría de la evolución tienen tanta fe como el más religioso de nosotros, porque ellos tienen que creer, aun cuando no estuvieron en un principio en una cierta explosión de cierta manera, y tienen que ejercer tanta fe como usted y yo en Dios. Así que es razonable creer en Dios, es razonable creer en el testimonio, claro que sí. Y como creyentes tenemos que esforzarnos en saber quién fue realmente Jesús. El fracaso del cristianismo hoy en día es queridos hermanos, que muchas personas están buscando una sensación y no están teniendo una fe razonable. Y el problema es que las sensaciones pueden estar en la iglesia, pueden estar en un antro, pueden estar en cualquier religión y pueden estar en cualquier lugar y decirte así es como se siente Dios. Las sensaciones pueden ser engañosas y cualquiera puede hacer con cierto ambiente, con cierta luz y con cierta música, provocarle sensaciones y decirle que eso es Dios. Y muchos cristianos están yendo por ese camino. Y al no tener una fe razonable, el día que deja de haber sensaciones en su iglesia, se sale. Muchos que se identifican con Cristo por eso están dejando las iglesias, porque nunca tuvieron una fe que realmente estuviera bien cimentada en la razón. Mire, Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros, los creyentes, de cómo debería ser fundada nuestra fe. Él tuvo un momento de duda acerca de Jesús. Él esperaba que él iba a ser el rey que iba a conquistar, como todos los judíos pensaban. Así que cuando fue encarcelado, él tuvo dudas. ¿Será realmente este Jesús el que esperamos? Y envió a 2 de sus discípulos, 2, no 1, 2, porque la ley para todo asunto que se tiene que verificar es de 2 a 3 testigos. Juan el Bautista manda a 2 con Jesús, y en Lucas 7 del 18 al 23 nos dice esto: entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a 2 de sus discípulos los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Bueno, quizá pensaríamos que aquí Jesús los iba a regañar, él les iba a decir: díganle a Juan que no se haga, o sea, él vio cómo la paloma estaba ahí encima de mí, o sea, no, que no sea incrédulo. Pensaríamos que haría eso el Señor, pero no hace eso. El Señor le manda pruebas. Dice, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista, y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Qué hizo Jesús? Le dio pruebas y le mandó testigos para que Juan pudiera, a través de estos 2 testigos, reconocer entonces que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Cristo, y no un profeta más, y no Elías, pero el Cristo de la profecía de Isaías. ¿Por qué es tan importante, pastor, que hayamos ahondado tanto en este asunto? Porque si usted no sabe quién es Jesucristo, usted no va a estar preparado, ni yo, para dar nuestra vida por Él. Cristo le ofreció las pruebas a Juan el Bautista y él estuvo preparado para que después le quitaran la cabeza. Y si nuestra iglesia, comunidad bíblica, y si los creyentes no están firmes en saber quién es Jesucristo,
no estarán dispuestos ni siquiera a sufrir el calor del camino para llegar a la iglesia. Así de simple. Pero cuando sabemos quién es Él, entonces nuestra esperanza tiene un fundamento sólido. Por eso, ya que sabemos y entendemos mejor quién es el Cristo, quién es Jesús de Nazaret, el Cristo, entonces podemos hablar de cómo debe de vivir un discípulo. Y hay algunas cosas, 3 cosas que quiero mencionar de un discípulo en vista del ejemplo de Juan. Primero, un discípulo de Cristo perturba los deseos pecaminosos. Ahí del versículo 17 al 19 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. De acuerdo a los datos históricos, este Herodes del que se nos habla aquí es Herodes Antipas, y él estuvo gobernando en la región de Galilea y Perea entre los años 4 al año 39 después de Cristo, 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Un historiador de la época llamado Flavio Josefo dijo que este Herodes, antes de casarse con Herodías, estaba casado con la hija del rey Aretas IV de Nebateo. Sin embargo, se divorció para poderse casar con Herodías, que era tanto la esposa de su hermano como su sobrina, porque dentro de la familia de Herodes se casaban entre sobrinos, primos, nietos y de todo ahí. Es un enredadero de verdad. Pero bueno, este es el caso, él comete este pecado y Juan el Bautista venía llamando a la gente al arrepentimiento. Él venía denunciando los pecados de la nación y llamando a la gente que se arrepintiera, porque el Señor ya venía. Y saben, ustedes conocen que cuando un gobernante hace cierto escándalo político, lo más probable es que los ciudadanos que estén bajo su cargo van a cometer el mismo pecado o con la misma facilidad. Entonces, cuando Juan el Bautista está denunciando los pecados de la nación, es muy probable que él también haya tenido que denunciar esos pecados de Herodes, por los cuales los demás que estaban bajo su cargo estaban cometiendo las mismas cosas. Eso sucede con el liderazgo. Tú agarras cierto camino y la gente que va detrás de ti sigue ese camino. Y eso es lo que estaba sucediendo con Herodes, y entonces Juan el Bautista estaba denunciando. El problema fue que Juan el Bautista empezó a denunciar esos pecados justo cuando el ambiente político era tenso. Así que ese anuncio de Juan el Bautista políticamente afectaba mucho, y de ahí fue que lo arrestaron. Tome eso en cuenta. En un mundo descompuesto como el que vivimos, lleno de mentira, cualquiera que hable la verdad perturba. Donde usted llegue, que sea puras mentiras y usted diga la verdad, perturba. Mire, a veces he sabido de historias en que está reunida una familia muy grande y alguien muy querido de la familia cocina un plato y todos en la familia están diciendo, este plato está horrible, pero en sus mentes. Y el imprudente que nunca falta, ¿verdad? Llega y lo prueba y ¡pah! Esto sabe horrible. Y la gente se siente ofendida, aunque sabe que es correcto, es verdad. Y la persona que preparó la comida avergonzada y todo se siente también ofendido. Pues eso es lo que sucede en este mundo, hermanos. Venimos y decimos, esto está mal. Y la gente se siente ofendida. Ese fue el caso de Juan el Bautista y ciertamente es el caso de todo discípulo de Cristo. Pero también, hermanos, un discípulo de Cristo, otra cosa que quiero señalar, goza de buen testimonio. Mira el versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero escuchaba de buena gana.
Decir que un discípulo de Cristo perturba y a la vez goza de buen testimonio son cosas que no debemos de poner despegadas una de la otra. Alguien puede pensar, por ejemplo, voy a evangelizar a toda mi colonia, y agarra y pone la música a todo volumen, ¿verdad? ¿Sabe qué? La gente no va a llegar y va a tocar a su puerta y le va a decir, gracias por esa bonita alabanza, qué precioso se oye. Le va a decir, ¿sabe qué? Vecino, vecina, la verdad, llevo trabajando 2 días sin dormir y usted pone su música a todo volumen, ¿no la puede bajar un poquito? Hay un proverbio que nos dice, de hecho, al que muy de mañana bendice a su amigo en altavoz, le será contado como una maldición. Entonces, hermanos, es lo mismo. ¿Perturbamos? Sí, pero tiene que ser con buen testimonio. No con actos imprudentes y mucho menos con pecado. No debemos de ser contados como perturbadores por hacer la maldad, por ser incómodos solamente por ser incómodos, sino porque vivimos vidas santas y justas, como fue el caso de Juan el Bautista. Él perturbaba, sí, pero era su llamado al Señor. Entonces debemos aspirar a ello, hermanos, el gozar de un buen testimonio, a la misma vez que con nuestro testimonio, nuestras palabras llegamos a ser perturbadores. Pero una última cosa que quiero señalar acerca de un discípulo de Cristo es que debe estar dispuesto a morir por Él. Y aquí vemos la historia tan cruda de cómo fue decapitado Juan el Bautista. Versículos 21 hasta el 29 nos dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pide lo que quieras y te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desechar. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vaya, qué repugnante todo esto que sucedió. El relato aquí expresa o nos presenta la maldad y vileza del hombre con tanta crudeza. Cuando estaba haciendo el estudio, queridos hermanos, una de las metas es que uno tiene que leer el pasaje tantas veces como pueda. Y mientras más pasaba por esta sección, más náuseas sentía de pensar todo el pecado acumulado en un pequeño relato. ¿Qué hallamos aquí, hermanos? Si usted pone atención, usted va a hallar desenfreno. Y esta descripción casi que no es apta para menores, pero vamos allá: embriaguez en Herodes, en la gente que está ahí, erotismo de una adolescente. Esa danza que hizo era una danza erótica. Vamos a encontrar perversión sexual, Herodes y todos viendo a esta jovencita. Vamos a ver orgullo, presumiendo de todo lo que tenía. Vamos a hallar manipulación, hallamos intriga, hallamos cobardía, asesinato, brutalidad. Oiga, no sé si aquí se puede salir una película de terror, solo en este pedacito de aquí. Todo eso que sucede, tanta maldad en una sola fiesta. Es terrible que haya personas así. Pero ¿sabe qué es más terrible? Que las personas así tengan poder y dinero. ¿Sabe por qué? Porque pueden llevar a cabo los deseos de su corazón. Porque difícilmente encuentran un impedimento para cometer la barbarie que se nos describe aquí.
De ahí que la labor de Juan el Bautista conllevó a denunciar los pecados de Herodes. Y esa fue la razón por la que fue llevado a la prisión y al final hasta lo decapitaron. Y así fue como Juan el Bautista selló su testimonio con poquito más de 30 años y solo sirviendo por unos meses al Señor. Ni siquiera tuvo un ministerio de mucho tiempo. Fue un ministerio corto, lo llevaron a la prisión y poquito después de 30 años de su edad lo decapitaron. Él estaba joven y así selló su testimonio. Jesús le iba a decir a sus discípulos más adelante, en Marcos 8 del 34 al 35. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Sabe? Ser un discípulo de Cristo, sí, es estar dispuesto a morir. Pero uno dice: ay, pero aquí en Cabo San Lucas, ¿quién va a venir y me va a decir, eres cristiano y te voy a matar? No, y sentimos que no nos preocupamos porque no estamos en una Rusia comunista, en una China comunista, donde están sufriendo y donde tienen que esconderse por su vida y decimos, no pasa nada. Pero el Señor Jesús dijo que cada día tenemos que morir. Tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos para que si en dado caso Dios nos concede el privilegio de morir por su causa, estemos preparados, porque hemos venido ensayando día con día, muriendo a nosotros mismos. Eso es ser discípulo de Cristo. Y usted va a decir, pastor, ¿y cómo se ve morir a ti cada día? Piense un momento, ¿cómo se hubiese visto en Herodes morir a sí mismo? Si Herodes hubiese muerto a sí mismo, no hubiese encarcelado a Juan. Aunque hubiese sido afectado, Juan estaba diciendo la verdad. Si Herodes hubiese muerto a sí mismo, él no lo hubiera mandado a decapitar por causa de sus juramentos y de la muchacha para no desecharla. Fue puro orgullo de Herodes. Él estaba pensando en sí mismo, en su reputación y no muriendo a sí mismo. Pero si él hubiera muerto a sí mismo, Juan hubiese seguido con vida. Pensemos en Herodías. ¿Qué hubiese pasado si Herodías hubiese muerto a sí misma? Primero, no se hubiese divorciado de su esposo Felipe. Por cualquier razón lo desechó y se fue con Herodes. Si Herodías hubiese muerto a sí misma, no hubiese acechado a Juan hasta matarlo, porque Juan era un hombre justo y santo. Si la muchachita hubiese muerto a sí misma, no hubiese manipulado la situación con erotismo delante de su padrastro para conseguir lo que quería, porque ella hubiera reconocido que su cuerpo no es para eso. Hermanos, morir a nosotros mismos cada día es eso, que tus deseos y pasiones son reprimidos. Esos deseos y pasiones pecaminosos son reprimidos para dar espacio a la santidad. Y si no estamos dispuestos a levantarnos cada día, cada mañana, abrir nuestros ojos y decir, tengo que tomar mi cruz cada día, ciertamente no vamos a estar listos para el momento en que se nos demande nuestra vida en realidad. Pero ser discípulo de Cristo es estar dispuesto a eso, morir cada día. Y Juan el Bautista estuvo dispuesto. Y al final del día, eso fue lo que sucedió. Por eso Jesús dijo, entre los nacidos de mujer no ha habido otro tan grande como Juan el Bautista. Pero quiero concluir ya con esta parte. Debemos entender que lo ocurrido con Juan no solo nos enseña un modelo de discipulado, hermanos, también nos dirige nuestra mirada al Señor Jesucristo. Hay una interesante comparación que ustedes pueden notar allá arriba entre Juan y el Señor Jesucristo. Mire, Juan y Jesús fueron arrestados por desafiar a los poderes establecidos. Juan estaba desafiando a Herodes y Jesús estaba desafiando a las autoridades religiosas.
Los dos fueron entregados a la muerte por autoridades egoístas que saben que son inocentes, pero que vacilan ante la presión y actúan por conveniencia. Juan ante Herodes y la gente que estaba allí, aunque Herodes sabía que Juan era un varón justo y santo. ¿Y qué dijo Pilato de Jesús? No hallo delito en este hombre, y aún así lo mandó a que lo azotaran y mandó a que lo crucificaran al final del día por la presión de la gente. Los cuerpos de ambos fueron enterrados por sus seguidores. Esto sucedió con Juan y sucedió con Jesús. José de Arimatea fue y puso al Señor en un sepulcro nuevo. Pero hay una diferencia entre Juan y Jesús que es importante. Herodes, como dijo al inicio de nuestro relato, este es Juan que ha resucitado. Pero no era cierto. Y en cambio, con Jesús, este es Jesús que ha resucitado. Y resulta que sí, Él resucitó y Él está vivo. Oh, hermanos, qué preciosa esta verdad. Y hermanos, si el Señor nos exige a nosotros un modelo de discipulado, donde tenemos que estar dispuestos a ser perturbadores, donde tenemos que llevar una vida santa y donde tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida cada día, Él no lo exige como si Él no lo hubiese vivido. El Señor lo vivió y Él es nuestro supremo ejemplo de un discípulo. Quiera Dios ayudarnos para que sigamos su ejemplo. Oremos. Oh Señor, que nuestros ojos estén en usted. Que la cruz de cada día, Señor, nos parezca liviana mientras nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdenos, Señor, ayude a su iglesia, que este mensaje tenga importancia para nuestra vida diaria. No pensemos, Señor, que simplemente vamos a esperar ese momento así con nuestros brazos cruzados, pero que podamos vivir constantemente muriendo a nosotros mismos, Señor. Ayúdenos a tener un buen testimonio y que si en algún momento llegamos a perturbar, Señor, que sea por la verdad. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.